2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola hijos de Albert Einstein, ¿cómo están? ¿Están listos para aprender? Espero que sí, porque el día de hoy vamos a aprender acerca de las magnitudes vectoriales y su representación en la realidad. Este es un tema para tercero de secundaria y para acompañarles en el proceso cuenta conmigo su profe Jonathan Sánchez. Comencemos. En este tema de las magnitudes vectoriales y su representación en la realidad, vamos a empezar con un pequeño recordatorio. Seguramente hemos estado en muchos actos cívicos, formados igual que estos estudiantes que están aquí. Y tenemos un estudiante destacado, posiblemente alguna autoridad, que va a realizar el iza de la bandera, la iza de la bandera. Entonces vemos que a medida que entonamos el himno, la bandera se va levantando, está subiendo. Y si lo vemos desde la perspectiva de la persona que está izando la bandera, podríamos realizar un pequeño trazo, un pequeño dibujo, una pequeña flecha desde abajo hasta la cúspide del mástil, ¿no? Hasta donde está llegando la bandera. Pero si por otro lado vemos desde el otro punto de vista, desde las personas que estamos formando, podemos ver que llega hasta arriba también, ¿no? Pero fíjese que es una dirección diferente, es un ángulo diferente. Y este vector, esta flecha que estamos viendo, puede representarse con la letra R, con una flechita, así como hicimos con la persona que estaba izando. Se puede descomponer este vector en dos ejes, ¿no? En este caso, el eje X, que estaría representado por la letra A y su flechita, y también por la letra B, que estaría en el eje Y, que sería la vertical, también representado por la B y una flecha encima. La flecha encima nos indica del vector. Enseguida vamos a hablar un poquito más acerca de por qué se lleva la flecha encima del vector. Y vamos a definir qué es una magnitud. Bueno, una magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida. ¿Qué podemos medir? Por ejemplo, tomamos esta cinta métrica y podemos también medir lo que tenemos un poco de agua. Podemos medir también la temperatura. Así también podemos medir el paso del tiempo, ¿no? Pero hay otras cosas que no podemos medir. Por ejemplo, aquí tenemos la bondad. ¿Cómo se mide la bondad? ¿Cuán bueno es uno? ¿Cómo se mide la solidaridad? En cambio, en esta magnitud escalar, que es la magnitud que estamos usando en física, tenemos dos puntos muy importantes. Por un lado, se representa por su número y unidad. Es decir, por ejemplo, en esta cinta métrica, en este flexómetro, tenemos que se está extendiendo alrededor de 26 centímetros, ¿verdad? Este es su número 26 y la unidad centímetros. Hay otras formas de medir, ¿no? A veces podemos medirlo en pulgadas o tal vez en metros. Hay diferentes formas de medir todas las magnitudes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un termómetro que nos está marcando 38,75. ¿Qué? 38,75 grados centígrados. En otros lugares también utilizan grados Kelvin, grados Fahrenheit. Aquí también tenemos un kilogramo de masa de un cuerpo, que lo está determinando la balanza. Y también aquí tenemos un estudiante que está viendo la hora, que vea 4 horas que está en clases y quiere estudiar más. Antes de pasar a la otra magnitud, tenemos dos tipos de magnitudes. Les voy a presentar a Quilaquila, un pueblo que está en Sucre, una comunidad en el distrito número 8. Cuando llegamos por la avenida, podemos ver que hay muchas casas, edificaciones, y en este punto está la escuela, ¿no? Una edificación muy importante. Y en este otro punto estamos viendo que tiene un internado para acoger a estudiantes que vienen de otros lugares. Entonces, un estudiante que vive en estas instalaciones se despertará y se alistará para venir a la escuela. Tomará esta ruta muy posiblemente. Y para llegar vemos que se ha trazado un pequeño
unas pequeñas líneas, ¿no? Rojas en este caso. Y podríamos resumirlo si pudiéramos volar o algo así. Entonces, ir directamente por esta línea, ¿no? Sabemos que los caminos no siempre pueden transitarse de esta forma, ¿no? En cambio, por la ruta tradicional podemos venir por este lado. Esto porque les muestro, ahorita lo vamos a ver. Estamos hablando ya de lo que es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es como una magnitud escalar, pero la magnitud escalar, recuerden que solo tenía un número y una unidad, ¿verdad? Como 26 centímetros. Esta magnitud vectorial, en este caso, además del número y la unidad, necesita una dirección y un sentido. Entonces, se representa básicamente con esta línea azul, que tiene su punto de origen en este punto y termina en la flecha, ¿no? La flecha nos indica el sentido, el punto de origen del punto de aplicación, y toda la flecha en sí es el módulo. La dirección, como vemos, lo podríamos trazar como una línea que está antes del vector o después del vector. La dirección puede tomar distintos puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos la Casa Nacional de la Moneda en Potosí. Desde Potosí hasta Sucre, en el mapa nos estaríamos trasladando. Si pudiéramos volar en un helicóptero o algo así, entonces podríamos trazar esta línea recta. En cambio, nosotros normalmente utilizamos la carretera, ¿verdad? Y pasamos por todas estas comunidades hasta llegar a Sucre. Bien, sigamos avanzando entonces un poquito y definamos qué es un vector. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Tenemos este eje X y este otro eje Y que nos representa el plano cartesiano. Y si nosotros tenemos este vector A, que lo voy a poner por aquí, podemos ver que tiene otros elementos además que en el anterior. Antes hemos visto esta parte que nos indicaba la magnitud de 10. Ahora podemos hacer que sea 14, 21. La magnitud viene dada entonces por este número que estamos viendo aquí. Vamos a ver otra de las cosas importantes, que es la dirección. La dirección hemos visto que se va trazando, en este caso, voy a acercar al eje X, que se va trazando con un ángulo respecto al eje X. Este ángulo siempre se trabaja respecto al eje X y se parte en sentido contrario a las agujas del reloj, en este caso hacia atrás, ¿no? El reloj vamos sabiendo que gira en este sentido y nosotros contamos los grados a partir del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí tenemos 45 grados. Mientras más nos acercamos al eje X, vemos que va reduciendo el grado, la dirección, ¿no? Y mientras más nos alejamos, nos acercamos al eje Y, vemos que aquí, por ejemplo, son 90 grados respecto del eje X. Y podemos seguir girando, ¿verdad? Podemos girar, dar la vuelta. Este simulador tiene 180 grados y luego va reduciendo en sentido negativo. En realidad va aumentando. Después de 180, por ejemplo, viene 190. Y aquí podríamos llegar a menos 170, que sería igual, lo mismo que decir 190 grados, ¿no? En algunos ejercicios se tiene la osadía, voy a decir, de poner, por ejemplo, 370 grados. ¿Cómo es 370 grados? 180 más 180 está aquí, ¿verdad? Nuestros 180 son 360. Entonces 370 grados sería simplemente 10 grados. Más o menos por ahí, algo ahí. Puede ser un poquito más preciso. Ya, algo así, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está indicando la dirección, el ángulo respecto al eje X. Y algo que posiblemente ustedes han podido identificar es por qué hablamos de sentido. Aquí, por ejemplo, está en dirección al eje X. Si lo doy la vuelta, podríamos decir que también está en la dirección del eje X, pero el sentido es contrario, ¿no?
estamos yendo, en este caso, podría colocar igual de este modo. En el primer estábamos yendo a la derecha, ¿verdad? Y en el segundo a la izquierda. Entonces eso nos indica el sentido. Y el sentido lo indica al final la punta de la flecha, ¿no? Es así como nosotros tenemos que graficar un vector, el sentido del vector, ¿no? Porque si nos dicen un vector en sentido a la derecha y lo hacemos a la izquierda, entonces es la misma dirección, pero el sentido está errado. Entonces, esto son los componentes de los vectores y espero que hayan estado pudiendo comprender. Es algo interesante de aprender y se utiliza de muchas maneras, como vamos a ver más adelante. Valoremos lo aprendido. Nosotros probablemente hemos visto o hemos participado de este deporte que es muy famoso a nivel mundial, que es el fútbol, o tal vez en su versión más común en las canchas pequeñas, que es el futsal, que tiene reglas bastante similares, pero no son idénticas. Aquí tenemos un jugador que podemos ver que ha disparado la pelota. Aquí está la pelota y le está pasando a este otro de sus compañeros. También podemos ver distintos jugadores que están realizando distintos tipos de defensa o ataque en este caso, y se está analizando a quién se puede pasar, con qué fuerza necesitaría, qué dirección tendría que tomar. Entonces estamos viendo ya los vectores, cómo se están aplicando en este deporte. Otro deporte muy interesante es el básquetbol. En este deporte ahorita estamos viendo que este jugador que tiene la pelota aquí está tratando de incursionar o posiblemente se detenga y lance el balón directamente al aro. También hay otra posibilidad, como ven aquí, uno de sus compañeros está ya arrancando hacia esta dirección, que podría pasarle también el balón. Entonces, en los distintos deportes se puede ver los vectores, cómo se está trasladando este tema en la vida diaria, ¿no? Un último, pero no menos importante ejemplo que les voy a dar el día de hoy es esta señorita que está corriendo una carrera de 100 metros. Como pueden ver, aquí tenemos una flecha que nos está indicando hacia dónde se está dirigiendo. Y podemos ver que ya está llegando a la meta. También es otra forma de presentar los vectores en los deportes. Pero ahora hay una pregunta muy importante para ti. ¿En qué otras actividades aplicamos los vectores en nuestra vida diaria? ¿Será que hay otras formas? Seguro que sí, y te invito a que los resuelvas en tu cuaderno. Ahora vamos terminando la clase y recuerda revisar siempre los textos del Ministerio de Educación, así como la plataforma que está en el Internet. Una recomendación muy importante es que recuerdes la frase de Albert Einstein que nos dice que la genialidad es 1% de genialidad, de un genio, de un talento, y un 99% de esfuerzo. Y estoy seguro que tú tienes ese talento. Entonces solo falta poner el esfuerzo para que saques el genio que hay en ti. Me despido, hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.